hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Político, aquí como siempre este espacio de debate, interpretación política, con invitados, como siempre en Norte TV. Primer programa de diciembre, ya estamos en diciembre. Ah, bueno. No dije arrancamos diciembre, sino primer programa de diciembre. No dije arrancamos diciembre, pero arrancamos diciembre. Así es, se lo dedicamos. Programa número 17 nos aporta la producción, ¿sí? Bien. Se fue el año, Se está yendo, sí, exactamente, se fue, sí. Pero todavía tenemos mucho que hablar, que comentar. Hay mucha rosca en estos días, sí. Primero los saludo, Leti, sí, ¿qué tal? Diego, Buenas ¿cómo noches. están, mis compañeros? Muy bien. Y ¿Vos? hoy, bien, y hoy creo que vamos a tener un muy buen programa. Tenemos dos invitados. Sí. Vamos a preguntarle a uno de ellos si es un récord la cantidad de tiempo que lleva en la Cámara de Diputados de la provincia. Yo creo que posiblemente si nos podemos hacer números debe andar dentro de los récords. Si no es el récord, está ahí. Sí, veremos qué nos dice Juanjo Vergia. 5 mandatos, chicos. 5 mandatos en la Cámara de Diputados. Mucho que decir seguramente va a tener Juanjo. Y también vamos a hablar con Capi Rodríguez, el titular, el presidente, dirigente de La Libertad Avanza en el Chaco. Delegado del ANSES. Sí. Bueno, hay mucho que preguntarle porque no ha hablado tanto él de su situación judicial. Sí, las causas judiciales con la justicia Acaba de romper el silencio. Sí, por lo menos lo vamos a quedarle un poquito más. Vamos a preguntarle, vamos a ver qué nos dice de todo este año que también está él finalizando. Y también analizando un poco la realidad nacional, más allá de la política. Y después después del análisis. Vos vas a tener la misión a ver qué dejan. Qué pasa además, en estos dos bloques. Y además de lo que dicen, vamos a ver qué nos dejan. Bueno, así que ahí están presentados todos lo que vamos a tener hoy. Vamos a una pausa y ya venimos con Juanjo Vergia. Buen día, Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte, buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón. Soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, Norte. Y estamos de regreso en el segundo bloque de Pulso Político de esta noche y ya tenemos invitado aquí en la mesa. Saludamos al diputado saliente Juan José Vergia. Bienvenido, Juanjo, diputado. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien de nuestra parte. Tenemos mucho que hablar ahora porque seguramente vamos a repasar un poco una corta trayectoria en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que no es corta, pero bueno, hemos hecho muchas cosas que nos parece que han quedado, que nos parecen que si se pusieran en marcha las cosas estaríamos mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a conocer un poco más a Juanjo Vergia con el ping-pong. Mate amargo. Tomar un café frente a la Liga Chaqueña de Fútbol, en el barcito. Mirar por televisión cualquier deporte.
Ir en bicicleta de Castelli al Zanjón, el Malá, andar con La Gomera y los balines. Es tener amigos en cada una de las localidades que pisé y que piso. Que me reciba. A lo que me dedico, a vender vinos. Con cualquiera. Yo creo que la política no es una cuestión de odio, sino es poder conversar. Hacemos las cosas muy mal, no todos. Y ahí lo escuchábamos al diputado Bergia en sus propias palabras definiéndose en nuestro tradicional ida y vuelta del comienzo de la entrevista. Y Juanjo, bueno, ¿cómo estás llegando al final de este año y final del mandato, pero ya saliendo de la Cámara? 5 mandatos en total, ¿contamos bien? Sí. Como diputado y en el medio el Ministerio de Gobierno. Sí, el Ministerio de Gobierno, que fui la primera persona que asumió como diputado a la mañana, al otro día me convocan para ser ministro, renuncié, no pedí licencia. En el 2015 renuncié y asumí de ministro. O sea que un mandato fue inconcluso. No, ese mandato no lo empecé. Ah, no lo empecé porque juré como ministro, renuncié y volví en el 2017, 18. Entonces, en una nueva lista. O sea que ese mandato lo... ¿Serían 20 años de Cámara de Diputados? Sí, 20, 18. Y no sé, yo no hice, no sé si vos, Leti, tenés cálculo, ¿no? ¿Algún tipo que sepas, algún tipo de récord en la legislatura chaqueña? No ¿Con sé. respecto a otros? No sé, puede ser... ¿Ricardo Sánchez? Karim Peche, puede ser... El contador de Acción Chaqueña, como de Bort, Lo Mónaco. Lo Mónaco, estábamos creo. Hablando. Bueno, ya nos fuimos más atrás. Sí. Habíamos comentado justamente tratando de hacer números y Lo Mónaco era pero uno los de números es lo de menos. Sí, obviamente. Y bueno, contento con la etapa que está terminando ahora. Pero por supuesto, la verdad que sí, a pesar de que estos 2 años no fueron años, digamos, de concordia en la legislatura, fueron años complicados, cambio de gobierno, un gobierno que se fue, un gobierno que asumió, y con las expectativas que había, y después que terminó siendo la legislatura una discusión permanente de cosas que no deberían tener sentido, pero bueno, el día que los chaqueños y las chaqueñas entendamos que nos tenemos que dejar de agredirnos y tener un modelo de provincia, esta provincia va a ser otra. Pero ¿eso significa que cambió la forma de hacer política? ¿Qué podemos ver si lo comparo cuando usted ingresó, cuando usted entró a la Cámara de Diputados y lo que pasó ahora, que esto que nos comenta y nos define? ¿Qué cambió? Y cambiaron que antes los legisladores tenían más cercanía con la gente. Ajá. Y me parece que eso nosotros no abandonamos. O sea, yo les decía fuera del aire recién, yo estuve ayer en la Comisión de Hacienda y no hubo quórum. Y está bien que no haya quórum, pero si vos analizás los proyectos que había, creo que eran proyectos interesantes. Proyectos de nuestra autoría, por ejemplo, que se cree la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural y Economía Popular, con dependencia del Ministerio de la Producción. Esto en un rapto que tuvo Capitanich en su momento funcionaba y lo llevó al IAFEP con todo lo que sabemos que pasó, digamos, ¿no? Lo mismo, y nuestro proyecto de ley era el 1327, Después tenemos el proyecto de ley 527,
1336, perdón, que el régimen de consorcio ladrillero, que vuelvan a depender del Instituto de Vivienda. Antes el Instituto de Vivienda articulaba compra, tenían un seguro, y bueno, en la agricultura familiar tenés 20.000 familias, en los consorcios ladrilleros tenés 15.000. Pero frente a la escasez de recursos, ¿usted está hablando de generar una nueva área dentro del Estado? Escasez de recursos, yo creo que ese es un error. Recursos hay. Lo que pasa es que hay que saber disponer de esos recursos para darle... Usted tiene la agricultura familiar. Yo no propongo que haya una estructura nueva. ¿Cuántos empleados tiene el Ministerio de la Producción? La provincia del Chaco es enorme y en esta provincia tenemos un montón de provincias más chiquitas que son los distintos departamentos. Vos tenés el departamento General Güemes, hoy se está con la cementera baja. El pequeño productor, viene una persona de Rosario, le deja la semilla y le deja el combustible. Pero él tiene la primicia y le pone el precio después a ese productor. Si el Ministerio de la Producción, con tantos empleados que hay, articularía eso, nosotros como chaqueños no tendríamos por qué pagar la sandía tan cara y la que se la llevan barata son los otros, por el solo hecho de anticipar la semilla. Hay que saber utilizar los fondos, hay que saber ser eficiente. Yo creo que esta provincia tiene expectativas tremendas porque... Pero siempre tenemos expectativas y siempre nos quedamos ahí. Y porque tenemos las expectativas y no las sabemos asumir como tal y siempre terminamos mirando el pago chico que es Resistencia. O sea, vos tenés distintas cuestiones en la provincia que las tenés que atender. Mira, hace unos días atrás se hicieron allanamientos por el tema del tigre. ¿Del Yaguareté? De la Yaguareté. Sí. Acá ahí. Y, perdón, la Yaguareté. Y han allanado un montón de casas y el hecho fue del otro lado del río. Ajá. ¿Me entendés? O sea, no todo es lineal. Viene un productor con un chivito, un lechoncito para venderlo y a ese lo agarrás. Sí. Y al tipo que viene con 20 toneladas de madera lo deja pasar. Diputado, hubo bastante polémica la semana pasada por esto de la aprobación del aumento de aportes del Fondo de Alta Complejidad del INSEP y usted votó a favor. ¿Le parece que era un momento como para votar a favor de eso? Siendo que, voy a este punto, los salarios están sin actualización hace bastante. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero lo que pasa es que cuando le dije al principio, tenemos que volver a la buena política. Mire, tengo tiempo, ¿no? Se nos va la noche. En realidad, estos proyectos están del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Qué pasa con esto? El expresidente del INSEP, en su momento, en la gestión anterior, decía que tenía un déficit de 800 millones el FAC. Ajá, sí. Firmado. El ex ministro de Economía, hoy diputado provincial, decía que había que llevarlo a 4 o 5 puntos. ¿Está? En ese momento. En ese momento. Pero... Y hace 6, 7 meses atrás decía lo mismo. Sí. ¿Está? Entonces, hablar desde la tranquilidad de tener una prepaga, ¿está? Es no entender la necesidad del Fondo de Alta Complejidad. Porque, primero, nuestro sistema del INSEP es un sistema solidario. Solidario, obvio, sí. Primero, solidario. Y el Fondo de Alta Complejidad es para las personas que tienen enfermedades graves, sí, que parecería que no hacen gestiones, que necesitan una prótesis, que necesitan esto, que necesitan medicamentos. Yo conozco casos puntuales. Hay un tratamiento que sale $800.000, ¿está? Y esta discusión que usted dice,
termina siendo el aumento de una persona que gana 700.000 pesos, 2 atados de cigarrillos más. Está el esfuerzo, la solidaridad. Y lo que no hizo el ex ministro de Economía anterior es hablar con la verdad. Está muy lindo lo de streaming, todo ese tipo de cosas y las cosas que se dicen. Pero hablar desde la tranquilidad de tener una prepaga es doloroso, porque yo lo sé y tengo las pruebas, ¿me entiendes? Entonces, claro, si vos, a mí me tocó hace pocos días, vino una chica de Comandancia Fría, pedí turno en el 4 de junio, acá, la atendieron, se solucionó, se pagó, no tenía INSEP. Eso es un caso. Vino otra persona a Comandancia Fría por un medicamento. ¿Sabe lo que tuvimos que penar? Consiguió el medicamento. Entonces, si vos hablas de la solidaridad, tenés que saber responder. Yo comparto lo que usted dice. Yo hablo de la oportunidad. La oportunidad, claro. pero tuvimos muchas oportunidades. Ahora, también lo que hay que decir, el ex ministro de Economía decía que ya se llegó a un acuerdo de todo lo que debía Nación a la provincia. Sí, sí, sí. Nunca aparecieron los papeles. Viene el nuevo ministro de Economía y dice, mire, lo que hemos logrado fue a la Comisión de Hacienda una transferencia de 3.300 millones de pesos por mes, sí. Por mes, 12 cuotas. Y en el presupuesto está lo que nosotros consideramos. Entonces yo le pregunto que si se terminó esa auditoría. Me dijo que no y mostró los papeles y dice que no. Entonces, ¿uno a quién le cree? Ahora, también la discusión de esto, cada afiliado del INSEP tiene que pelear por su INSEP. Y los anteriores gobiernos, o este gobierno, o el que va a ser el próximo gobierno, que va a ser del NEPAR, vamos a controlar una cuestión básica para que el INSEP no siga explotando. Ustedes tienen intendente de todos los colores políticos, acá cerquita, Margarita Belén, Sáez Peña, lo que quiera, de los colores políticos que quieran. Tienen un sueldo que cobran 133.000 pesos, tienen la obra social del INSEP y tienen fondo de alta complejidad. Un exfuncionario del gobierno anterior está en un municipio con un contratito de esto y el fondo de alta complejidad. Es terrible lo que le sale a la provincia. ¿Está? Entonces, eso también va en desmedro. Entonces termina siendo el INSEP un botín que no debiera ser. Juanjo, lo que llamó la atención de la discusión también del Fondo de Alta Complejidad, parecía una discusión de etapa preelectoral, más que ya con las elecciones pasadas, ese tipo de pirotecnia. Creo que por cómo se dio parecía más un planteo por ese lado. Por eso, ¿Qué está pasando? ¿Es posible? Ahora viene un año que no es electoral. Es un año que no es electoral, por eso decía, seriamente? les decía yo al principio, me sorprende quién empieza con esa pirotecnia, porque la misma persona hace poco tiempo quería votar el 4%. Yo creo, viste, y me parece a mí que si entramos en agravio, insultos y todas estas cuestiones, terminamos degradando el debate. Esas amenazas, no va a poder salir a caminar por la calle, no va a poder... Yo ando por la calle, me saludaron 7 o 8 personas que entienden el sistema solidario. Ahora, si entendemos la práctica política que le tenemos que dar un conchavo a fulano o a mengano y que el INSEP se haga cargo de su alta complejidad, es muy difícil. Entonces tenemos que sincerar todas estas cuestiones. Una
cuestiones centrales para mí, ¿no? Diputado, si recorremos un poco su carrera política, Sí. podemos decir que, bueno, en distintas épocas de estas últimas décadas ha integrado o ha sido parte o ha estado cerca de las dos coaliciones que gobernaron el Chaco. Sí, claro. Y le pregunto, en base a eso, y a ver cómo está con los dos líderes de esas dos grandes líderes de esas dos coaliciones, con Rosas, con Capitanich. ¿Tiene diálogo, tiene vínculo, se habla, no se habla? Mira, con Capitanich he hablado antes de la elección de diputados provinciales. Mayo. Antes que nosotros proponíamos una agenda de proyectos de ley. Y él anteponía candidaturas. Y nosotros, claramente, o sea, yo no acepto que un candidato sea candidato a diputado provincial, diputado nacional, senador, o sea, presidente de un club, todos juntos. ¿Era una especie de negociación para incorporarse ustedes al Sí, no, al frente? nosotros no aceptamos eso porque nos parece, no es bueno, para mí es una estafa electoral, para nosotros, los integrantes del NEPAR. Y además lo que no se entendía también, que yo voy a ser claro en esto. Primero, Capitanich fue unido, se pelea con el SER, con Gustavo. Con Gustavo Martín. Pierden la provincia. ¿Está? Los militantes terminan sufriendo. Gana otro frente político. ¿Está? Después se terminan uniendo. ¿Y quién sigue perdiendo? El militante. Y nosotros tenemos una cuestión básica que queríamos una agenda legislativa de proyectos. No, viste, un toma y daca, una banca para vos, otra para mí. No, yo asumo de diputado, no sé, por ahí asumo de senador. Y con el doctor Ángel Rosa no tengo trato, lo veo así circunstancialmente, lo saludo. Desde que usted fue expulsado allá, que ya No, de la porque yo UCR, renuncié antes y tengo conocimiento que él tuvo palabras después muy buenas hacia mi persona. Yo tengo un respeto, mire, yo tengo respeto por todos los gobernadores de la provincia, del 83 a la fecha, por todos. Creo que todos de una u otra manera han dejado su impronta. Si usted mira y analiza las dos primeras gestiones de Capitanich, para mí son excelentes. En obra, en distintas cuestiones. La tercer mandato para mí fue muy mala, que yo se lo planteé en el tema de salud pública, se lo planteé en el tema del Ministerio de la Producción, más precisamente. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno gobierna no puede gobernar con un sesgo, siempre dándole respuesta a los amigos del poder. Vos tenés que legislar o ser funcionario o ser gobernador para la gente. Y en la tercera gestión de Capitanich pasó eso y claramente nosotros no estábamos de acuerdo. Pero tiene mi respeto, le vuelvo a decir, creo que fue en épocas muy buenas, las dos primeras gestiones hizo muchísimas obras. Hay otros gobernadores como Oscar Domingo Pepo que le tocó bailar, digamos, una época de vaca flaca con el PRO. ¿Hubo algún momento en estos años de, 5 mandatos como diputados, en el medio también funcionario, hubo algún momento que usted diga, viéndolo ahora, se perdió una oportunidad, la provincia? Hay que enmarcarlo dentro de un país también que tiene todas las complejidades que ya sabemos, pero que le dice cómo se escapó lo que deberíamos haber debatido en ese momento, lo que deberíamos haber planteado, lo que se debería haber consensuado. Mira, yo recién le decía a ella, yo creo que hay cosas puntuales que sí hemos dejado. Nosotros, de la época pasada, tengo en mi mochila, digamos, la ley de ética pública. Está de nuestra autoría. La ley de, no me preparé para esto, pero la ley de educación financiera en nuestra mochila, que poco se le da, porque estábamos preocupados, lo que nos decían muchos ciudadanos del interior, de la gente adulta, que esto, que el nieto, que le tienen que enseñar. Y hace pocos días
se aprobó una ley que por ahí muchos la entendieron mal, que es la ley del cáñamo y el cannabis. Ah, sí. Para hacer, pero por favor, es para hacer un registro de todos aquellos pacientes que necesitan de esto y además generarle ingreso a la provincia, porque es una actividad que no genera... además que está regulado, digamos. Exacto. Está regulando en varios lugares. Vos tenés en Jujuy, se hizo 90% estatal y 10 privada. Y hace pocos días le ofrecieron 3 cuotas de $100 millones al gobernador de la provincia por esa empresa. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que ponerla en valor, hay que saber trabajar. Y me dice un legislador libertario, me dice, sí, bueno, pero vos querés crear una nueva estructura. No. Ah. ¿Qué nueva estructura? Vos tenés ministro de la producción, tenés ministro de seguridad, tenés ministro de salud, tenés la parte privada, tenés la ONG y tenés la cooperativa. Hacés la mesa, hacés el listado y trabajá. Hay que trabajar, chico, hay que trabajar. Juanjo, para generar un poco de discordia, en estos años, un compañero de legislatura, compañero me refiero que comparta, no que sea justicialista, que destaques, que haya estado en gran parte de tu paso por allí. Mira, yo del pasado, amigos tengo mucho en todos lados, pero del frente chaqueño, una persona a quien respeto muchísimo, es Rodolfo Schwartz. Ajá. Porque Rodolfo tiene una particularidad por ahí muy parecida a lo que hace uno, ¿no? Conoce el territorio, sabe las necesidades y cuando habla, lo habla con fundamento. Con Rodolfo estuvimos empujando mucho tiempo que yo logro sacar la ley, ponerle un canon a los bancos extranjeros que están en la provincia. ¿Por qué? Porque los bancos vienen, toman la plata nuestra y la prestan en otras provincias. Que paguen un canon y si no, obligarlos a que presten, como hace el Banco del Chaco, a nuestros productores agrícolas, ganaderos, forestales. Cuando asumió Capitanich, me llamó y me dijo, mirá, nos van a matar. Los bancos me están llamando, nos van a matar, y la vetó. De ahí empezó una lucha y bueno, lo conocía a Rodolfo, lo conocía, qué sé yo, y él tiene el mismo pensamiento, pero no la pudimos llevar adelante. Como cierre muy cortito, ¿cuál es su futuro? El 9 de diciembre es su último día como diputado. ¿El 10 qué hacemos? Y dijo que se viene un gobernador del Nepar. Sí, gobernadora. Mira, nosotros la verdad que vamos a seguir trabajando. Tenemos concejales, 20 y pico concejales, tenemos 2 intendencias que la están peleando día a día. Nosotros tenemos equipos técnicos que están trabajando para una propuesta, como le dije al principio. No se va de la política. Mira, yo me casé con la política. Me casé con la política siendo muy joven, alfonsinista, lo sigo siendo. Sí. Yo considero que la política es lo más hermoso que hay, lo que pasa es que lo hacemos mal. Lo que pasa también es que tenemos que entender los políticos que, como le decía, si nosotros no hacemos producir verdaderamente al Chaco, no tenemos destino. Ahora, si me permití un ratito, tengo unos minutos más, salió un decreto que no pasó por la legislatura, donde le aumentan considerablemente el índice del impuesto inmobiliario rural. Ah, sí, a las grandes extensiones. No, grande, chica, toda. Entonces, acá no, porque no es lo mismo levantar la soja y mandarla a Rosario de un chaqueño. El flete no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, decía yo hace pocos días. Tenemos que tener una empresa. Vamos a decir, Vergia quiere otra empresa. ¿Saben cuántos paneles solares tenemos acá, parques solares? Entonces hay que sacar un poco de ese chep, armar, sentarse con los productores, sentarse. Esta provincia es hermosa, pero tenemos que dejar de pelearnos, tenemos que dejar, porque si nos seguimos agraviando, no condice a nada. Tengo respeto por radicales como Karim Peche,
Carmen Brito, que fue legisladora, el doctor Castellán, que fue un par mío también, Ricardo Sánchez, el Zorro Kuzmak, y una chica que me parece muy buena, que es joven, que es Pía Cabana, más allá de todo. Y también vos tenés algunos legisladores, como este pibe, que se lo nombré hace un rato, el que era ministro de Economía, que le gusta jugar a la política. Santiago Pérez Pons, porque Santiago, habló siempre del ministro. Santiago Pérez Pons. A él le gusta jugar a la política y hace 6 meses decía una cosa y ahora otra. Entonces, hay que tener en cuenta lo que uno dice antes y lo que uno dice ahora. Si alguien me seguía a mí, no por mi Facebook, yo estuve en programa y decía que iba a acompañar el FAC y lo dije. Y fíjese, Santiago Pérez Pons, un ejemplo de la mala política. En el 2023 le da un aumento salarial él y Capitanich a los trabajadores del INSEP. ¿Está? No me acuerdo el número que es, 2874 del 2023. No tuvimos tiempo de tratar ese decreto de aumento salarial. Ahora no lo están cobrando. Y el nuevo gobierno no lo quiere aprobar. Bergia y otros legisladores en la gestión de Jorge Capitanich. Yo quería la cláusula gatillo por ley. ¿Quién no quería? Capitanich, no, porque yo voy a estar y la voy a cumplir. Qué sé yo. ¿Quién no quería? Los diputados del Chaco Merece Más. Insiste, ¿quién quería? Heredero y Peche. En la gestión de Capitanich. Y bueno, es el juego de la política. Asume, Heredero, quienes querían Bergia y los que antes no querían. Quienes no quisieron, entonces tenemos que buscar coherencia. Bueno. Y ojalá que los legisladores nuevos tengan coherencia y que se acuerden de la gente y que el Chaco es todo, no es resistencia. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes por la primera vez y bueno, la verdad que un gusto de estar. ¿Se repetirá? Ojalá que sí. Si no, lo vamos a convocar para nuestro equipo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Soy Daniela, la maquilladora de los chicos de Norte TV y quiero dar gracias a Doda Estética por aportar los productos para el uso diario de los chicos y también quiero decirles que pueden seguirme en mi página de Instagram, Daniela Gómez. En la Universidad Provincial de Laguna Blanca puedes estudiar medicina, enfermería, ingeniería en producción agropecuaria y licenciatura en ciencias ambientales. Queremos acompañarte en tu desarrollo personal con carreras de validez nacional y gran salida laboral. Nuestra propuesta incluye prácticas profesionalizantes en todo el trayecto, motivando a los estudiantes a ser parte de proyectos de investigación y extensión para vincularnos con la realidad local. La UPLAB cuenta con docentes de gran trayectoria en su profesión y compromiso con la enseñanza, porque formamos buenas personas para ser buenos profesionales. El campus de la UPLAB tiene espacios de formación teórica y práctica para todas las carreras, con laboratorios y campo experimental equipados con tecnología de punta. Nuestro objetivo es formar profesionales comprometidos para acompañar las transformaciones de Formosa, Argentina y la región, con conocimientos y habilidades arraigados a nuestra realidad.
Estamos de regreso ya en el tercer bloque de Pulso Político con nuestro nuevo invitado. Ahora saludamos a Alfredo Capi Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza, director regional del ANSES. Capi, bienvenido. Buenas noches, chicos. Gracias por la invitación. Gracias por venir y bueno, vamos a conocerte un poco más con el ping pong. No, mate amargo, a full. Bien preparado, revuelto y si hay algún yuyito, 10 puntos. Rezar. La naturaleza, el campo, tocar la tierra. Cuando nadaba, la verdad que me divertía mucho. Que siempre hay que seguir lo que sentís en el corazón y las ideas que te motivan a construir algo. Seguí natación. Al campo, al campo. Con todos, porque hay que dialogar para sacar el país adelante. Obviamente con las personas que están observadas en delitos de corrupción, no. Dicen una cosa y nunca hacen lo que dicen. Bueno, ahí te escuchábamos definiéndote en tus propias palabras, Capi. Te decía, fuera del aire, te vi en el Congreso el otro día acompañando la jura de los senadores. De los senadores de Juan Cruz, por el Chaco justamente, y Juan Cruz Godoy se impuso en las elecciones a senador, justamente derrotando a Jorge Capitanich y acompañado de la vice Silvana Schneider. Pero cuando te veía ahí, ¿vos cómo te sentiste? ¿Vos tenías ganas de encabezar la lista, una lista de candidatos este año? Sí. De hecho, a ver, uno lo que tiene ganas es una cuestión personal, ¿no? Pero si vos estás alineado a un gobierno nacional, sos orgánico. Es decir, en mi caso particular no era lo conveniente que yo vaya en este momento y así lo entendí. Y de hecho el gobierno nacional me facultó para elegir los candidatos del esquema propio, ¿no es cierto?, de La Libertad Avanza provincial, ¿no? Y esto no se dio en todo el país. Fíjate vos que como nota no menor, de las 24 provincias, 20 eligió la Casa Rosada, por decirlo de alguna manera, y 4 provincias solamente eligieron sus propios candidatos. O sea que ustedes saben que el Congreso Nacional se arma generalmente con la mirada del presidente, el jefe político. Eso siempre fue así, históricamente. Y bueno, Karina y el presidente confió en mi mirada personal, digamos, con respecto a quienes tenían que representar al gobierno nacional en esta elección. ¿En esta decisión de no ir ahora pesaron las causas judiciales? ¿Investiga la justicia federal? Sí. Pero no por las causas judiciales en sí mismos, sino por mi mirada acerca de la política. A ver. Es decir, yo entiendo que los políticos tienen que transparentar su gestión. Entonces, yo prefiero resolver la causa judicial primero y después candidatearme tal vez para lo que sea, ¿no? Si quisiera y si el momento adecuado lo da, ¿no? Pero para mí la dirigencia política tiene que cambiar la mirada. Un dirigente político que está cuestionado, si bien es una cuestión menor, no es un delito mayor, ¿no? Lo de las afiliaciones. Sí. Es un delito menor, pero yo prefiero solucionarlo, que ya estoy en camino de eso, a que estar con ese peso y que la oposición desprestigia al partido por ese tipo de condiciones. ¿Vos solicitaste ya el sobreseimiento o el cierre? ¿Cómo es el proceso? ¿En qué instancia está? Sí. Se está llevando adelante un proceso judicial de ida y vuelta. Yo respeto los criterios de la justicia federal. Y en ese ámbito voy a discutir y voy a replantear y si tengo que recusar, voy a recusar. Es decir, voy a usar todos los, pero fuera de un esquema de tener el amparo de fueros.
¿no? Claro. Es decir, yo creo que, y se lo dije a la jueza cuando me hicieron la indagatoria, dije, señora jueza, yo estoy acá no como candidato, sino como para aclarar esta situación que en mi respecto quiero dejarla clara. Hasta que no se solucione esto, yo no quiero encarar una candidatura. Esa causa, las afiliaciones, denominadas afiliaciones truchas que se dice, ¿esto surge internamente? ¿Hubo un intento por interna, por pujas del partido, externo, de la oposición nacional? O incluso a veces se habló de por ahí que había intentos para que no se copen las listas con la Libertad Avanza, la lista del oficialismo. ¿Por dónde vino en definitiva esa denuncia? Tenés esas dos líneas, ¿no? Una principal, digamos, que yo creo que se estimuló a alguien interno, como ser el nombre de Ileana Aguirre, la vicepresidenta. Fue quien se fue a la Fiscalía a manifestarse pública, siendo parte de la comisión y no entendiendo, digamos, los aspectos legales de ser parte de una comisión de un partido político, porque todos por igual, digamos, tienen responsabilidad para atacarme a mí, porque en realidad no se le dio el cargo que ella quería. Ese fue toda la cuestión. Entonces fue utilizada por otras personas que tienen intereses de que la Libertad Avanza no crezca en la provincia, algo que va a ser imposible, porque si hay algo que soy es testarudo y persistente. Y ustedes me conocen de muchos años. Y el objetivo es hacer crecer la Libertad Avanza, no importa si estoy yo o quien fuera, sino que hay que entender, hay que tener una mirada mucho más lejos, porque el cortoplacismo en la política es lo que prevalece. Entonces, esta mujer lamentablemente se equivocó, fue expulsada del partido, justamente porque su carta orgánica establece que no se pueden hacer difamaciones públicas, y sobre todo si tenés una responsabilidad como ser vicepresidenta. Imagínate que la vicepresidenta, ella internamente era la encargada de las afiliaciones, de llevarlas adelante, de controlarlas. Y fíjate vos, fue la que hace una denuncia falsa a mi entender. Es decir, o la manipuló, o tal vez me preparó una camita, ¿no? Como se dice usualmente. No lo sé, pero lo cierto es que una persona interna, y hay 2 o 3 más dentro del expediente que nosotros lo pudimos. Fíjate vos que yo no tenía acceso al expediente hasta 48 horas antes de la indagatoria. Y todos los medios de prensa tenían el expediente. ¿Se entiende? Es decir, una desprolijidad, lo he dicho en muchas oportunidades por parte de la Justicia Federal, pensemos bien de que se filtre esta información y no de que algunos funcionarios muy importantes pasen ese tipo de información a la prensa, y no solamente a la prensa local, sino a la prensa nacional. Es decir, hubo un operativo de forma manifiesta, es decir, yo entiendo cuando hay un operativo, porque lo único que podrían haberme acusado en mi historia de vida es por eso esta cuestión que yo entiendo que fue pergeñada por esta persona, Ileana Aguirre, y en algún momento, otros. en todo este proceso, ¿en algún momento hubo algún llamado de la Rosada, del jefe, Karina, como la conocen? Sí. No sé, yo no sé cómo es el trato tuyo con mucho Milei, respeto. En que te digan, ¿qué es esto? No te digo que te recriminen, pero que te pregunten. No, ellos saben perfectamente que fue un operativo. Por eso les pareció bien mi posición de aclaremos esto y después seguimos, ¿entendés? Pero saliste un poco tarde a hablar de lo que pasaba con respecto a todo lo que era la ebullición. No conocía el expediente. ¿Cómo puedo hablar sobre supuestos? Es decir, yo soy de origen un periodista serio y yo no me manejo por supuestos. Vos cuando tenés a la justicia de por medio no podés manejarte por supuestos. Yo tenía un supuesto de que Ileana era la que había pergeñado, Ileana y 2 o 3 personas más de su círculo íntimo que fueron expulsados también del partido, pero no porque a nosotros nos gusta expulsar a personas. Agreden, porque no se entiende esta idea, ya no es un grupo de WhatsApp, La Libertad Avanza, no es más un grupo de libres pensadores, sino es un partido que se está organizando. Y tiene una dirección y una, digamos,
una carta orgánica que se tiene que respetar. ¿Vas a accionar contra ellos en la justicia? ¿Contra Ileana? Yo ya lo hice, de hecho. Ya están denunciados también ellos. De hecho, hay 2 denuncias que están en la justicia provincial para 2 de esas personas, que fue mucho antes de las acusaciones que ellos hicieron en mi causa, por decirlo de una manera, que es Marcos Coria uno y Ramón Cisnero el otro. Esas 2 personas están... ¿Qué rol tenían en el partido? Eran colaboradores, no tenían, la que tenía el rol más importante era Ileana y encima responsable de las afiliaciones. Ahora, y pensando, bueno, los tiempos de la justicia son todo un tema, ¿no? ¿Qué desarrollo puede tener o cuándo se puede saldar esta investigación y llegar a su fin? Lo de la justicia federal estoy hablando. Mirá, la verdad que espero que en el corto plazo, yo lo pedí, más que nada porque si hay algo que cuidé, es decir, a mí el paso por la organización esta Vecinos Autoconvocados me generó en lo personal un cambio muy profundo. ¿Y por qué digo y asocio esto a la justicia federal? A mí me generó un cambio muy profundo porque sé lo que significa hacer mal las cosas. Es decir, la gente muere. En el trayecto final de esta línea, la gente muere, los pibes mueren, son asesinados. Entonces, por favor, yo quiero hacer bien las cosas. Lo aprendí por el cuero propio, si se puede decir, ¿no es cierto? ¿Y crees que, bueno, si se desarrolla, se llega al término de esta investigación, bueno, y te dan el sobreseimiento, ¿se sale fortalecido o no te recuperás de lo que es el golpe, de lo que te causó este año, por ejemplo, por ahí que vos tenías alguna otra expectativa? No, nosotros estamos fortalecidos porque el partido está fortalecido, porque el presidente está haciendo de las formas correctas, a mi entender, ¿no es cierto? Respeto las otras opiniones, pero a ver, vos tenés que pensar en la grande, no en la chica. Esto no es pensar en la personal, sino es pensar en lo colectivo. Y la Libertad Avanza en la provincia del Chaco está creciendo. Todo lo contrario, digamos, de lo que me pase a mí o lo que me deje de pasar. Si bien soy el iniciador y la punta de lanza, pero soy una punta de lanza. Yo estoy preparando un montón de jóvenes atrás para que me suplan. Y en todas las reuniones se los digo, señores, a ver cuándo me voy. Es decir, también hay que generar una dirigencia política que venga, haga lo que tiene que hacer y se vaya a su casa, que viva de su negocio, como es mi caso. Yo estoy feliz con mi negocio. ¿No como Capitanich? No como Capitanich. Es decir, ¿cuánto? ¿35, 38 años viviendo de la política? ¿No? Es decir, hay que generar una dirigencia que tenga claro que tiene que hacer su aporte como devolución a la sociedad, porque él estudió en una universidad pública. Sí. Entonces, hay que entender eso de que la sociedad te dio mucho. Y hay que devolver a la sociedad, pero haciendo las cosas de una forma distinta. Esa es mi entender. Decime cómo analizás o cuál es tu mirada cuando ves datos de cierre, por ejemplo, de industrias. Conocimos el caso de Whirlpool, que abrió hace 3 años y ya cerró en el partido de Pilar, y despidos. Solamente en una quincena tuvimos 5 cierres industriales, esto es más que nada en el conurbano, y 400 despidos. ¿Vos creés que es responsabilidad de este gobierno? No, yo te pregunto cuál es tu lectura. ¿Cuál es mi lectura? Que hay un proceso de adecuación del mercado, que las empresas tienen que reformular sus políticas internas, ¿no es cierto?, tanto de costos como de proyecciones. Eso entiendo, digamos que hay una reformulación del mercado. Reformulan pero cierran. Bueno, pero son consecuencias naturales de la adecuación de un mercado que estaba acostumbrado a estar de determinada manera, con determinados costos, y lo que sí o sí imperiosamente tiene que hacer el gobierno nacional es la reforma laboral para darle más previsibilidad a las empresas. Es algo que se viene pidiendo a gritos desde el empresariado hace muchos años y no es de este gobierno. Y después la reforma fiscal. Tenemos que bajar los impuestos, que es lo que quiere el presidente. Bueno, esa es la bandera principal que lo llevó a la presidencia, en definitiva, el tema impositivo, de reducción del Estado. Está logrando, impositivamente las empresas dicen, la CAME, entidades y demás, dicen que es muy poco lo que... Y la presión tributaria sigue alta. ¿Logró algo, digamos, de todo eso? Obviamente, han pasado 1 año y 9 meses.
lo primero que se hizo fue ajustar la caja del Estado, ¿no es cierto?, que era deficitaria. Hay que entenderlo a eso, obviamente que eso fue un ajuste que era necesario, porque era inviable el país ya generando déficit fiscal constante y permanentemente, porque eso es lo que genera la emisión monetaria, lo que trae la consecuencia de la inflación. Obviamente, vos decís, este ajuste ante la inflación, y yo prefiero el ajuste antes que la inflación desmedida, porque es imposible hacer un país previsible con un nivel de inflación como el que teníamos, 250% el último año. Por favor, imposible, inviable. Te destruía todos los bolsillos habido y por haber. Entonces, para mí, el gobierno está haciendo lo correcto y tuvimos un periodo de 6 meses donde fuimos atacados sistemáticamente por el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Y esto provocó, digamos, en cierta manera, una caída de la previsibilidad del crecimiento, que estamos en el 5,5, 5,7 puntos del PBI. Esa era la inicial, sí, pero el se año preveía va a cerrar 8, un poquito menos. Se preveía 8 de crecimiento. Entonces, la inestabilidad política genera ruido en el desarrollo económico. La previsibilidad es algo importantísimo, pero si vos no tenés asentado como hoy el gobierno nacional tiene el nuevo Congreso, tenés que tener la parte política. Chicos, esto es ABC. Asumió un presidente sin un Congreso propio, por primera vez en la historia de la Argentina. Presentó un paquete de leyes que por primera vez en la historia de la Argentina se la tiraron abajo. Entonces, hubo una mala intención y la dirigencia política a la que nosotros miramos no piensa en el argentino de a pie, piensa en él. Lo que llamó mucho la atención en todos estos años, en estos 2 años, es justamente tuvo ese llegó a la presidencia con muy poco congreso leal, digamos, o de la Libertad Avanza. Logró los apoyos, sacó leyes muy importantes. Sí, parciales. Claro, pero el tema después, todos esos apoyos se le desvanecieron e incluso internamente lo que son los bloques propios, sí, también además se le dispersaron mucho. ¿Crees que esta vez los armados fueron distintos y van a estar más consolidados? Y lo que pasa es que también la estructura de gobierno hoy está mucho más firme, con una expertise de 2 años de no pasarla del todo bien. Entonces, hoy hay una madurez política, y te lo digo porque, fíjate vos, hasta me pasa a mí mismo, digamos. Hay un aprendizaje a través del dolor, ¿no? Hay que ser francos, ¿no? Y yo creo que el presidente no va a defraudarle al pueblo argentino y que el 2026 vamos a empezar a ver resultados mucho más positivos de lo que vemos hoy. Se habla a nivel interno del contenido de esas reformas tan fundamentales, bueno, laboral e impositiva. ¿Se habla de que se van a tratar en extraordinarias? ¿Hay algún dato más allá? Porque viste que hay a nivel periodístico y de los medios muchas especulaciones, que se elimina tal cosa, que va tal cosa. ¿Qué forma pueden tener esas reformas? Bueno, la laboral, la que te puedo bajar algo, digamos, la fiscal todavía se está trabajando el borrador, pero la laboral también se está trabajando un borrador, pero todavía no salió de la Casa Rosada. Pero te puedo dar 3 puntos que creo que son muy importantes en la laboral. Primero, que todos los contratos que están hoy laborales se van a respetar. Los convenios colectivos, ponerle todo eso. Bueno, ahí vamos a los convenios colectivos después, pero los contratos individuales que hoy tienen los trabajadores hechos, hasta que salga aprobada la ley, para atrás no se toca nada. Para adelante, para los nuevos trabajadores, sí va a venir esta... No tenés una lluvia de demandas de anticonstitucionalidad. Bueno, entonces dejemos claro eso, porque todos sabemos que en las redes sociales, en todos lados, están metiendo el fantasma de vas a perder tus 8 horas de trabajo, vas a perder tus vacaciones, vas a perder tu aguinaldo, ¿sí o no? La indemnización. Bueno, vas a perder... Es mentira eso, es una absoluta mentira. Porque este proyecto contempla justamente de que esta reforma laboral va a implicar a los nuevos trabajadores. Después discutamos, ¿no? Y esto que decías vos del convenio colectivo de trabajo. Otro digamos, de los puntos más importantes de esta reforma laboral, que puedo adelantarles, tiene que ver con esta cuestión de que ahora no se va a medir estos convenios y digamos, cada zona, cada región del país, cada municipio va a poder establecer el convenio con el trabajador. Es decir, hoy tenemos una ley
que dice el chef de Puerto Madero cobra tanto y el chef de Resistencia cobra lo mismo. ¿Te acordás, Fabri? El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas nos puso ese ejemplo. Claro. Bueno, justamente. Bueno, también nos dijo que no los están consultando. Las consultas van a venir, digamos, obviamente cuando se tenga el proyecto de ley bajado desde la Rosada. Hoy no tenemos el proyecto de ley in situ, pero sí te puedo adelantar, digamos, este tipo de temas que son centrales. Es decir, cada región, el Chaco, va a poder definir de qué manera, es decir, el empresario le va a pagar a esa persona, porque no es la misma rotación económica, ¿no es cierto? Se va a respetar las regiones. Y eso para mí es, te lo digo como pyme, es importantísimo, ¿entendés? Porque no es lo mismo yo que tengo una pyme textil, el convenio que tenga para pagarle a mis empleados que lo que maneja Capital Federal. Sí, las realidades regionales son muy distintas. Son muy distintas, entonces se va a contemplar. Y el tercer punto más importante de la reforma laboral es ir en contra de la industria del juicio. Porque, a ver, también hay que decir que se ha abusado de este sistema y se le ha puesto toda la culpa al empresario o toda la responsabilidad con respecto al empleado. De hecho, hay cientos de casos, ¿no? Y ustedes creo que los conocen, de empresas que tienen que cerrar porque han perdido un juicio laboral. Sí. Entonces, eso el pyme lo ve con muy buenos ojos y es una medida para las pymes. Capi, ¿es sostenible la alianza con Esdero de cara al 2027? ¿Siguen? ¿Se fortalece? Y lo vamos a ir viendo, por supuesto, día a día. Vamos viendo. Obvio. Hay compromisos asumidos, hay compromisos de gobernabilidad asumidos, o sea que eso se va a mantener. ¿Cómo está esa alianza? Porque somos gente de palabra, ¿no? Pero hoy ¿cómo definirías? ¿Cómo es el estado de salud de esa alianza? No. Recién estamos en un nuevo proceso. Hoy juran los nuevos diputados, o sea que obviamente que el 2026 va a ser algo definitorio, pero a nuestro entender, digamos, la alianza hoy sigue. ¿Va a haber una mirada más especial de Nación en las provincias en esta nueva etapa? Y fíjate en esta vos, segunda etapa, mejor dicho. Y fíjate vos que de hecho... Ya se vio con Santilli moviéndose. De hecho, va a ser así porque la misma reforma laboral está digamos, como que poniendo a las regiones y a las provincias en un primer lugar. Es decir, si vos no tenés una reforma laboral que le favorezca al Chaco, ninguna industria va a venir a sentarse acá. Capi, te doy unos nombres y los definís en una palabra cada uno. Ah, la pucha, qué difícil. Bueno, vamos con uno fácil que te va a dar fácil. Javier Milei. Ídolo. Karina Milei. Genia. Leandro Esdero. E impulsa una reforma. No, una Perdón. Bueno, te fuiste. Constructor. Jorge Capetenech. Irse. Y Cristina Kirchner. Delincuente. Te agrego una. Santiago Caputo. Operador. ¿Y eso puede ser para tomarlo para bien o para mal? Vos me dijiste una palabra, ahora tengo que explicarla. Ahora tengo que explicarla. ¿Cómo es esto? Una última. ¿Viste que estuvimos viendo el pase de algunos diputados del PRO a la Libertad Avanza? Hubo varios casos conocidos, publicitados la semana pasada. ¿Es posible que se cambie Guillermo Agüero, que va a asumir? Preguntale a Guillermo. ¿Ustedes no saben nada? No. Bueno. No. Hay que preguntarle a él, yo no puedo hablar por él. Y no, pero a lo mejor había ahí alguna No, pero jamás te lo diría tampoco. Bueno, Capi, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. A ustedes. Vamos a una pausa y ya volvemos con el bloque final y las conclusiones. Estudiar enfermería es acompañar con cercanía a quienes más lo necesitan. En la UBLAP formamos buenos profesionales que hacen del cuidar una forma de vida, comprometidos con su futuro y el de la comunidad. UBLAP, la universidad de todos los formoseños. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Buen día, Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte todo a puro sol.
Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte. Buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón, soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, Norte. Bueno, programón, ¿eh? Han hablado de todos nuestros invitados. No nos vamos a extender mucho, así que vamos a darte paso. Creo que, si no entendí mal, Juanjo Vergea tiene mucho estima a Santiago Pérez Pons. No sé, no me quedó claro. No me pareció que dice su lenguaje no. Pero bueno, digo, ¿qué pudiste...? Bien, vamos por el principio, ¿sí? Vamos a arrancar con el diputado Vergea. Bien, para empezar vamos a resaltar algo positivo. A ver. El aplomo de Vergea a la hora de hablar es espectacular, ¿sí? Tiene mucho aplomo, tiene la voz muy colocada en un tono grave, lo cual hace que suene más convencedor, digamos, más convincente, ¿sí? Que es más persuasivo. Siempre un tono grave ayuda más que un tono agudo. ¿Por qué? Porque el tono agudo suele aparecer cuando la persona está molesta o se enoja, ¿sí? Que, por ejemplo, sucede en Capi Rodríguez. Cuando Capi está hablando de algo y empieza a subir la bilirrubina, ¿sí? Se escucha que la voz de golpe se acomoda acá arriba y capaz que un poquito más arriba todavía se acomoda y se hace aguda la voz, ¿sí? Y hay un dicho que en lenguaje no verbal y sobre todo en política se utiliza mucho, que es el que se enoja pierde. Claro. ¿Sí? Entonces, en este tipo de personalidades, el aplomo que te da una voz grave es favorecedor, ¿no es cierto? Además, las pausas y los silencios que utiliza Vergea también son muy acordes a este tipo de perfil, al perfil de una persona que está entrenada para persuadir al que está del otro lado. 20 años de diputado. Se notan. Y funcionario en el medio. Sí, se notan. Y bueno, y además viene en la política, él mismo lo dijo. Bueno, es muy difícil encontrar un momento en el que se saque de quicio o que su cuerpo lo traicione y diga algo que por ahí su voz no, pero aún así, como estoy yo del otro lado, logramos encontrar algo que es que cuando él dice que el que quiere vender un cerdo o un chancho no lo dejan pasar y el que viene con 20 toneladas de madera lo dejan pasar, en ese momento respira, vuelve a la compostura y hace este gesto con su mano izquierda. Primero hace tronar un nudillo del dedo mayor con el dedo pulgar y luego el otro nudillo, el del dedo anular con el dedo pulgar. Yo no vi nada de eso. Esto lo pueden buscar tranquilamente, pueden buscar el momento. No, claro, pero lo hizo directamente con una mano. Es prácticamente imperceptible porque estaba acá mirándolos ustedes y la mano mientras tanto hace esto, ¿sí? Y ese fue todo el descargo irascible que tuvo en la mesa, lo cual me parece fantástico. ¿Es un descargo de ira, entonces? Claro, eso es un descargo de bronca acumulada, digamos. Mira. Es como que evidentemente el tema lo toca, pero no lo exterioriza a punto de fruncir el ceño, de hacer movimientos bruscos. Ahora que comentaste eso, porque ahí fue cuando se refirió a... Él habló del tigre, de la Yaguaretén, ¿verdad? Acá ahí habló de eso ocurrió del otro lado del río. Está diciendo que, en definitiva... Que le erraron a la búsqueda. Que le erraron a la búsqueda, pero está hablando que ocurrió en Formosa. Sí, sí. Bueno, está tirando ahí lo que es su hipótesis. Y evidentemente algo lo moviliza. Es más... luego, cuando, bueno, ya sobre el final de la entrevista, se lo ve muy relajado, pero con cierta ansiedad, ¿sí? Porque empieza a hacer este movimiento. Yo lo hago exagerado, claramente, para que se vea y que se entienda, ¿sí? Pero si ven la entrevista, empieza a surgir un cierto bamboleo en la silla, ¿sí? Que puede ser por la misma entrevista, claro. También había una cierta molestia, esto también está bueno aclararlo, durante toda la entrevista de Vergea van a ver que él se toca la nariz, ¿sí? Pero estaba congestionado y se notaba que estaba congestionado bueno, porque cada tanto estaba, ¿sí? o por ahí tosía, etc. Y bueno, luego vamos con Capi, ¿sí? Rapidito. Bueno, empieza la entrevista con los dedos entrelazados, luego suelta las manos, ¿sí? Una mano presionando a la otra mientras hace las preguntas, entonces reemplaza este gesto por este.
¿sí? Pero si yo aprieto, sigo estando tensionado, sigo demostrando inseguridad o nerviosismo. Insistimos en esto, que cuando hablamos de seguridad o de nerviosismo a la hora del lenguaje no verbal, tenemos que tener en cuenta que si estás siendo entrevistado, es común que te pongas nervioso, ¿no es cierto? Y más cuando él sabía el tipo de preguntas que se venían, porque si lo invitas a entrevistas, obviamente que van a querer hablar de la parte judicial, y uno quiera o no, es algo que suele incomodar. Algo que me llamó mucho la atención de él es que después de responder las primeras 2 preguntas, ¿sí?, sobre las causas, toma agua. ¿Sí? Los nervios hacen que la boca se seque. Entonces, él no tuvo tos durante la entrevista, no es que estuvo carraspeando, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que se secó la boca por nerviosismo. Luego, cuando habla de los vecinos autoconvocados, en las cejas de él, ¿sí?, aparece un microgesto que es muy chiquitito, es apenas una fracción de segundos, ¿sí? Aparece la emoción. ¿Sí? Aparece la emoción, pero automáticamente vuelve a la compostura y sigue. Pero hubo un microgesto de emoción cuando habla de los vecinos autoconvocados. Vecinos autoconvocados, no lo dijimos en el bloque con él, pero fue una organización, creo que nos sigue vigente, estaba muy metida en el tema de la seguridad ciudadana. Tuvo varios años activo y él ahí protagonizando en primera línea. Y bueno, y ahí es que él empezó a tener mucha repercusión. Preponderancia, exactamente, como conocimiento público. Como una voz pública. Pero evidentemente eso le toca el corazón todavía después de algunos años. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Leti, gracias a ustedes. Un gustazo. Nos estamos viendo. Y nos vamos a reencontrar el jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima.